Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros como pastores de la iglesia de Romeral poder saludarles en este domingo 19 de abril y poder bendecir a cada familia que nos está escuchando en esta tarde. Sin duda esperamos que nuestros cultos familiares sean una bendición para que podamos nosotros ser fortalecidos y prosperados a través de ellos. Sin duda que cada una de nuestras familias ha estado durante todo este tiempo haciendo cultos familiares, orando, alabando al Señor, y sin duda que Dios no tenemos duda que se va a glorificar. Quiero yo compartir esta tarde la palabra del Señor y esperando que esta palabra haga vida en nuestros corazones y pueda traer la bendición, la motivación para seguir bendiciendo el nombre del Señor, aumentar nuestra fe, entender que no estamos solos. En medio de esta situación difícil que vive el país, que vive el mundo, hay un pueblo que no está solo. El Señor está respaldando, está cuidando de su pueblo. Yo quisiera ir a la palabra del Señor que se encuentra allí en Primera de Crónicas, capítulo 13. Leo del primer versículo y dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo quisiera hablar en esta hora acerca de la importancia de la presencia de Dios en el hogar. David asume el reinado de Israel luego de la muerte de Saúl, y en él tiene 2 desafíos importantes que él quiere llevar a cabo. Primero, frente al consejo de sus hombres, decide llamar a todo su pueblo que estaba esparcido
para que en conjunto pudieran lograr el segundo objetivo. Sin duda que cuando nosotros somos capaces de unirnos en un mismo objetivo, en un mismo logro, claramente podemos obtener los resultados que anhelamos. Y reúne a su pueblo para así obtener este segundo desafío, que era poder traer el arca del pacto a Jerusalén, específicamente al monte de Sión. Porque desde los días de Saúl no había preocupación del arca, pero sin duda el deseo de llevar el arca a Jerusalén está íntimamente vinculado con el declive de Israel en la adoración a Dios durante el reinado de Saúl. Indudablemente que había preocupación, indudablemente cuando no está la presencia, cuando un pueblo no busca la presencia de Dios, el pueblo va desanimándose, va decayendo, va desmotivándose. Y eso es lo que David no quería que ocurriera, como ocurrió en el reinado de Saúl. ¿Por qué era importante el arca para David? Porque el arca servía para conservar ciertos elementos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que Dios había tenido con ellos, que había hecho con ellos en el monte de Sinaí, y además cumplir una labor importante en la ceremonia del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote de Israel salpicaba sangre de los animales sacrificados hacia la cubierta y detrás de la cubierta del arca. Esta era una función propiciatoria, es decir, servía para el perdón de los pecados de los hijos de Israel, de sus impurezas, de sus rebeliones. Así lo dice la palabra del Señor allí en Levíticos capítulo 16. Además, dice que era importante el arca para David porque era el símbolo de la presencia de Dios. La nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con su pueblo y que contaban con su bendición. Así lo dice Levíticos y lo dice también el libro de Números. ¿Qué contenía el arca? El arca, dentro de algunos elementos estaba el propiciatorio, que tenía esta simbología importante de el perdón de pecados. Su implementación en relación al arca, su implementación ritual y teológico consistía principalmente en que contenía las tablas de la ley reveladas a Moisés en el Sinaí, donde estaban escritos los 10 mandamientos. Sin duda que uno de los errores que hay en trasladar el arca del pacto a Jerusalén, que los tuvo David, fue primero usar bueyes nuevos que no tenían la madurez, la experiencia para trasladar algo tan relevante como el arca del pacto. Llevar un carro nuevo que también no era fácil de poder controlar al trasladar en forma muy cuidadosa un arca. Como también esto hace que Usa, uno de sus hombres, toca el arca mientras uno de sus bueyes se cae. Para que este arca no se cayera, Usa toma el arca y dice que falleció porque ningún hombre debía tocar el arca, porque el arca debía ser cargado en los hombros de los levitas. Así lo dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 15. Es por eso que David toma la decisión, cuando ya definitivamente lleva el arca a Jerusalén, a poder trasladar el arca a través de los levitas, que eran los hombres preparados para trasladar el arca. Es por eso que David toma la decisión de no trasladar inmediatamente el arca a Jerusalén. Él decide, de alguna manera, que era un tiempo donde tenía que detenerse y dejar el arca guardado en una casa.
porque él ya había visto el furor de Dios frente a la mala forma de trasladar este arca y decide guardar el arca en la casa de un hombre. Yo diría, este hombre clave que está en este texto que hemos leído, Obed-Edom, probablemente este hombre podría haber dicho: yo no voy a guardar el arca en mi casa, por dos motivos esenciales. Primero, era un hombre que vivía muy cómodo, no necesitaba generar problemas en su hogar, en su familia, guardando un arca que él ya conocía. Probablemente había sido informado por algunos hombres de las situaciones que habían ocurrido con el arca. De alguna manera está establecido que uno de los episodios complejos era que cuando el arca estaba con los filisteos, había generado una plaga fuerte, potente en la vida de los filisteos. Además, es muy probable que él conocía la mortandad que había asolado a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado el arca por curiosidad y muchos de ellos habían muerto. O como es el caso de este hombre llamado Usa, que de alguna manera al tocar el arca también fallece por la ira de Dios. Por lo tanto, era muy probable que este hombre podría haber dicho: yo no voy a guardar el arca en mi casa. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Porque Dios actúa. Hay una maldición para estos hombres que están dados de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres? Que hay una maldición en Obed-Edom, que sí, en él hay una bendición. Tiene que ver con la disposición de su corazón. Dios vio en él un corazón dispuesto, que pese a la circunstancia, a lo que rodeaba este arca del pacto, que simbolizaba la verdadera presencia de Dios, él dice: yo guardaré el arca del pacto con mi familia. Estoy dispuesto, porque él entendía que era una gran oportunidad para que Dios hiciera algo grande en su hogar, en su familia. Y es por eso que la palabra del Señor dice que él se guardó por 3 meses, se encerró allí con su familia, en conjunto con este arca. De alguna manera convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. De alguna manera, cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios entre a nuestro hogar, sin duda nuestro hogar se convierte en un verdadero altar para adorar al verdadero Dios. Y esa ha sido de alguna manera la tónica que hemos tenido que tener en este mes, en este último tiempo, cuando pareciera que nuestro espacio de adoración, cuando creíamos que el único lugar para alabar a Dios eran nuestros templos. Dios permite que nuestros templos se cierren, pero nos hemos dado cuenta en este mes que también en nuestro hogar, en nuestra casa, también podemos construir verdaderos altares de adoración, porque nos hemos dado cuenta, aún estando con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, que en medio de este grupo reducido, también allí está la presencia de Dios. Dios quiso morar allí, desatando su poder, desatando allí en él su vida y también su prosperidad. ¿Qué provocó la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom? ¿Qué es lo que trajo consigo la decisión que tomó de tomar este arca y guardarlo allí en su casa? Dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo primeramente a él. Si hay algo que Dios hace con nosotros cuando decidimos que Él entre en nuestro hogar, que su presencia habite en nuestra morada, lo primero que Dios hace es que nos bendice. Aquellos que tomamos la decisión de decir: yo deseo que el arca del pacto, que su presencia habite en mi hogar, lo primero que Dios hace, no te olvides de esto, que Dios a ti primeramente te va a bendecir. Además dice que Dios bendijo a toda su familia.
Dice que además Dios bendijo todo lo que tenía, todo lo que estaba a su alrededor. Dios comenzó a bendecir. Cuando Dios entra en tu casa, no tan solo bendice, no tan solo te bendice a ti, no tan solo bendice a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, sino que todo lo que tienes en tus manos, Él también comienza a bendecir. Y además dice que lo hizo un sacerdote. También Dios lo llevó a servir como portero en el templo. Uno de los grandes cargos que Dios ponía en los hombres, que era un cargo relevante, era ser portero del templo de Dios, un guardia, un protector del arca. Así lo dice Primera de Crónicas, capítulo 15, que este hombre pasó a ser un gran portero del templo de Dios. Dios lo bendijo siendo músico, adorador. Es el que alababa a Dios, siendo director de la alabanza. Así lo dice también Primera de Crónicas, en el mismo capítulo. Dios no tan solo bendice a su esposa, a sus hijos, sino que también bendice. Hay una bendición que rodea también a sus familiares más cercanos, sus hermanos, sus hermanas, los hijos de sus hermanos. Es decir, cómo la bendición del Señor también alcanza para ellos. Así lo dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 16. Dios bendice su descendencia a sus nietos. Sin duda, la presencia de Dios impactó tanto su vida que su único anhelo era ser útil para Dios. Es que cuando la presencia de Dios, y en esto yo quiero que usted reflexione el día que el Señor llegó a su vida. Yo quiero que usted reflexione el día que Dios trató con su corazón, el día que Dios lo impactó con su presencia. El único anhelo que usted y yo teníamos era alabar a Dios, bendecir su nombre, ser útil para Dios. De alguna manera, este hombre era el que custodiaba la puerta del templo. Sin duda muchos se dieron cuenta de lo tremendo que había sido que el arca del pacto fuera guardado en esta familia. Es que eso hace Dios. Cuando Dios te impacta, los demás se darán cuenta de la presencia de Dios cuando está en tu vida. Yo quiero concluir diciendo que hoy día el estar guardados como familia en nuestras casas, para muchos no ha sido algo grande, no ha sido una bendición. Para muchos ha sido quizás un castigo. Para muchos quizás el estar encerrado en su casa. Ya llevamos un mes encerrados. Para muchos ha sido caer en una depresión, estar tristes. Para otros ha sido el fin de su vida, se han quitado la vida. Muchos testimonios hay de hombres, por ejemplo, en Estados Unidos, que no soportaron estar encerrados porque los angustiaba, porque los desesperaba. Y sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. Sin duda pueden haber ciertos miedos, como los que tenía Obed-Edom, de lo que rodeaba el arca. Dios ha permitido en su soberanía que nos guardemos en nuestros hogares. Un mes que ya estamos guardados. Nuestros templos sin duda están cerrados en todo nuestro país. Nuestra iglesia pentecostal de Chile tiene cerrados sus templos en todo el país. Pero lo que no está cerrado es la gran oportunidad que en medio de nuestro encierro, en medio de nuestro hogar, es que está la presencia de Dios. Y que esa presencia se puede glorificar en medio de nuestros templos, de nuestro hogar. Abrir el hogar como altar de oración garantiza que el Señor nos usará con poder y nuestra vida será bendecida. Sin duda, queridos hermanos, esta es la gran oportunidad que mientras estemos guardados en nuestros hogares, la presencia de Dios estará en medio de nuestra familia. Es la gran oportunidad para que tu descendencia, tus hermanos, algún hijo,
algún hermano, alguna hermana, algún familiar que por años no ha conocido a Dios, esta puede ser la oportunidad que por medio de la presencia de Dios que está en tu hogar, conozca a Dios, le reconozca como el único Salvador. Sin duda, la presencia de Dios impacta la vida de nuestros hogares. La presencia de Dios es la que cambia vidas, es la que puede tornar lo imposible en posible. Es por eso que Dios, por medio de su presencia, puede provocar un milagro. Bendito es el Señor. Esta es la gran oportunidad donde Dios te puede poner en lugares de privilegio, como lo hizo con este hombre, en lugares de honra. Sin duda que en algunos de nuestros cultos familiares, que parecieran ser cultos tan simples, no es lo mismo, a lo mejor usted dirá, estar en nuestro templo con un coro bonito cantando al Señor, pero aún en nuestros cultos, a lo mejor estarás tú con tu esposa, a lo mejor estarás tú con tus pequeños, a lo mejor será un culto un poco distraído porque no es fácil estar con hijos pequeños en tu hogar haciendo un culto, o sientes que no es lo mismo. Pero yo te quiero decir algo: desde el momento que tú has decidido que Dios, que su presencia entre en tu hogar, Dios puede glorificarse de una manera que tú menos piensas. En uno de tus cultos que tú realices, de jueves, domingo, en uno de los días que tú te reúnas con tus hijos, con tu familia, y dobles tus rodillas para orar a Dios, en alguno de esos días Dios te va a impactar, Dios te va a sorprender. No te vas a dar ni cuenta cómo Dios va a actuar en milagros. Dios se va a glorificar. No nos vamos a dar ni cuenta cuando nos reunamos. Más de alguien levantará la voz para decir: mi pastor, mi pastora. En uno de los cultos que yo tuve en mi hogar, uno de mis hijos aceptó a Cristo como su Salvador. Pastor, quiero decirle, hermano, que en uno de mis cultos que yo hice con mi familia, uno de los míos estaba enfermo gravemente. Y Dios hizo algo, porque donde está la presencia de Dios, algo Dios puede hacer. Algo puede Dios lograr con tu familia. Créelo por fe. Yo te aseguro que en esta hora que tú estás escuchando, en mi hogar, en tu hogar, hay algo distinto. Aquellos que no han dejado que el arca del pacto entre en su casa, aquellos que no han dejado que entre la presencia de Dios en su casa, hay algo distinto, porque en nuestro hogar hay algo que está llenando nuestra vida, nuestros temores, nuestros miedos. No estamos solos, porque ha descendido la presencia de Dios. Yo quiero preguntarte en esta hora, sé que alguno de ustedes me está mirando, me está escuchando, ¿cuántos sienten que el arca del pacto, que la presencia de Dios está en este momento en su hogar? Seguramente si yo estoy en mi iglesia, muchos amén habrían, muchos levantarían su mano, pero creo por fe que hay muchos hogares que hoy día están levantando su mano para decir: sí, en mi hogar he dejado que la presencia de Dios entre en mi vida. Será un mes, serán 2 meses, serán 3 meses, lo que Dios quiera que estemos encerrados, pero no estaremos tristes, porque su presencia estará en medio de nosotros. Yo quiero orar por tu vida, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, para que su presencia no se vaya de nuestros hogares, sino que su presencia comience a hacer algo en nuestras vidas. Seguramente hay alguien triste, pero su presencia consolará en esta tarde. Padre, a través de Jesucristo vamos a su presencia. Esta ha sido tu palabra. Este ha sido el mensaje para tus hijos en esta tarde. Señor, muchos de los que estamos aquí escuchando, estamos de alguna manera recibiendo tu palabra. Hemos decidido, pese a las circunstancias que están rodeando nuestra fe, en lo que creemos, los miedos, los temores que están apareciendo día tras día, hemos decidido que el arca del pacto, que la presencia tuya esté en nuestros hogares, en nuestros cultos familiares, en nuestras oraciones. Creemos por fe
que en alguno de estos cultos, a lo mejor todavía no ha ocurrido nada, pero en alguno de estos cultos, quizás mañana, pasado mañana, algo grande tú vas a hacer con nuestra vida. Seguramente el que está triste en algún momento va a recibir esa consolación. El que está enfermo, aquel que tiene un imposible en medio de su hogar, en medio de su living, en medio de su humilde casa, hay algo poderoso que habrá, porque allí estará tu presencia para obrar en sanidad, en transformar lo imposible en posible. Seguramente aquel que está orando por su hijo, su hija, seguramente en algún momento de tu culto familiar escuchará cómo cantas, cómo hablas de Dios, y seguramente Dios tocará su corazón y rendirá su vida a Cristo. Lo creo por fe, porque Dios ha permitido que esto ocurra así, y seguramente, y no me cabe duda, que su presencia estará con nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, y que nuestros cultos, y que esta palabra sin duda provoque un impacto en sus corazones. Te damos gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, deseamos junto a mi esposa, junto a mi familia, que esta semana que ya se avecina sea de bendición. No está solo. El Señor está en su hogar. Su presencia está en su hogar. Y seguramente el Señor hará lo que tenga que hacer con sus hijos. Y no olvide que si la presencia de Dios está en su vida, no tan solo es bendecido usted, sino también su familia, sus hermanos, sus nietos, su descendencia. Espero que esta semana la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros y el Señor siga estando en nuestro culto familiar, en nuestras oraciones, y que la paz de Dios repose en cada corazón. Bendiciones.